Excelente secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Muy buena noche. A través de Vuestra Excelencia, señor Antonio Guterres, me dirijo a todas las naciones de la Tierra, sobre todo bajo bandera de las Naciones Unidas. A esta fecha, en el calendario occidental, estamos a 29 de abril del año 2024. Para el mundo islámico, estamos, abril es el cuarto mes para el occidente. Para el mundo islámico estamos el año 1445, en el mes de Shawwal, que es el 10º mes, en la fecha, el día 20. En el calendario del Oriente chino, el calendario chino, estamos en el año 4722, en el tercer mes, cuyo signo es el dragón, en el día 21. Así que el calendario depende de qué ángulo de la Tierra hablamos. Sin embargo, el calendario del Eterno, a lo cual les invito a que intronicemos, que el Eterno estableció para su pueblo, estemos en el año 5784, en el mes primero, fecha 21. Es un calendario establecido bajo la óptica de sus fiestas. Estamos en el primer mes de sus fiestas. Y estamos bajo contexto mundial actual en que el Occidente y el Oriente, con grandes diferendos, en un gran conflicto, ¿sí? En un conflicto que tiene el Eterno una carnada, y que son hombres y naciones, ¿sí? Sobre todo Ucrania y Palestina, Gaza. ¿Qué exige el Oriente? Exige un nuevo orden mundial. Y en su defensa, el Occidente resiste, porque en ese orden mundial, nuestros valores, dicen, nuestros valores occidentales se dañan. El Eterno, como ya vimos en 3 temas pasados, el Eterno ordena a Bantu para mediador entre las coligaciones de naciones de Occidente y Oriente. Y dijimos que para paz mundial inmediata y en obediencia al Eterno, Bantu está listo para mediar en este conflicto entre las coligaciones de naciones de Occidente y Oriente. Y lo último que quedamos fue de que en este conflicto, ¿qué pronóstico? Y se ha dado el pronóstico, ¿sí? El pronóstico fue dado por el Eterno, diciendo: ha llegado el tiempo del nuevo orden mundial, que para que suceda, yo llamo a un ave de presa
desde el oriente, desde la tierra lejana, al hombre de mi elección. Y ese hombre llama a ese hombre de su elección, dice el Eterno, para las cosas que yo he planeado. Y hemos visto el plan que nos presenta el Eterno, para paz mundial inmediata, una reconciliación confraternizada entre las naciones en guerra y pueblos, y prosperidad para todas las naciones de la tierra. Para las cosas que yo he planeado, a ese hombre yo lo he traído, yo lo he creado y hecho a él, yo lo he traído y he prosperado su camino va a ser prosperado para eso. Y desde la tierra del norte, desde las tierras del norte, yo mismo organizo y movilizo una poderosa coalición de naciones fuertes, cuyas flechas son hombres valientes, bien entrenados y con un perfil. Siempre cumplen cabalmente o plenamente sus misiones. Y aquí, que toman posiciones de combate contra la bestia. La bestia es precisamente la nación o coalición de naciones que dominan el orden mundial, que en nuestro caso es el occidente. Y a la finalidad de ese conflicto es que el occidente, la bestia, será capturada, el occidente será capturado. Y el Eterno se basea, se fundamenta. Yo lo dije, pues sucederá. Yo lo determiné y así cumpliré mi voluntad. Así quedamos que el pronóstico de este conflicto que empezó en Ucrania, el occidente será capturado. El occidente que se identifica como la abominación que causa devastación entre los hijos del Eterno. Entonces quedamos la cuestión que hay que contestar. De que sea capturado es indiscutible, es de una sentencia del Eterno. Donde es discutible es hasta qué punto el occidente se dejará ser capturado. Ahí es donde podemos influir. Para dar una noción de que hasta qué punto será capturado, conviene entendernos esta materia. Hoy, entonces, presentamos paz mundial inmediata, 4. Hemos dado 3. Y la temática es Europa Occidental, bien representada por la Unión Europea, UE, hoy, y su relación con el Estado de Israel. Todo también empieza de Israel, de las 13 tribus, la descendencia de Abraham, que se bifurca y se forman 2 naciones, casa de Israel, la casa de Judá. La casa de Israel, la realeza era con Efraín, la casa de Judá con la tribu de Judá. Estas 2 naciones, por iniciativa de Efraín, llegó a caer como culpados de adoración a Baal. Y entonces lloverán los castigos del Eterno. Del lado de la casa de Israel, donde Efraín ostentaba la realeza, Israel fue deportado de su tierra allá por los años 722 antes de la era común, ya lo dijimos, y hasta la fecha de hoy fueron dispersos. Y en lugar de los hijos de Israel, bajo título de colonos, el rey de Asiria trajo gente de Babel, Abá, Sefarvaim, Cuta, Hama. Son europeos, son pueblos europeos, principalmente Sefarvaim son
los ibéricos, portugueses e españoles. Del lado de la casa de Judá, padecer una cautividad con Babel o Babilonia. Pero allá por los años 537, 538 antes de la era común, se liberaron de esa cautividad, fueron liberados. Pero después, en el año 70 de nuestra era común, ya con esta potencia de hoy, hubo la invasión por europeos, por occidentales, y hubo dispersión de hebreos hasta la fecha. Hasta la fecha. Lo interesante es que, entonces, las dos casas, los pueblos hebreos, han sido invadidos y dispersos por occidentales. ¿Sí? Y entre esos invasores y colonos de Europa, bajo mando occidental, cayeron ahí en un sincretismo occidente hebreo. ¿Sí? Pero en dos grupos, dos vertientes. Una vertiente son los occidentales que lo mataron y asumen que ¿quién? La piedra de Israel, el cordero inmolado. Esta es la piedra angular donde todos tropiezan. A este personaje, los que lo mataron y asumen que es este hombre, cuya imagen es esta, atribuyen que aquel es el Cordero del Eterno inmolado, es este hombre europeo. Y otros europeos también lo condenaron y descartaron. Otros europeos con sincretismo hebreo. Los que lo mataron también, también son otros europeos occidentales, ¿sí? Más encabezados en aquel entonces por Roma, ¿verdad? Estos de ambos grupos, los que asumen que aquel Mesías es este hombre, se les dice cristianismo. Se desarrollaron una religiosidad, un sistema religioso que se llama cristianismo. Y los que lo condenaron, lo entregaron al grupo de los romanos para clavarlo en el madero, que lo negaron, se desarrolló un sistema religioso que se llama judaísmo. ¿Sí? Y la piedra angular es aquel que clavaron en el madero. Lo interesante es que la palabra de Eterno es que cualquiera que cayera sobre aquella piedra, que viene como un paracaidista, y cae sobre aquella piedra, será quebrantado. Y sobre el que la piedra cayere, le desmenuzará. Bueno, con la evolución, el cristianismo desarrolló poder político-militar y el judaísmo el poder económico-financiero. Esa es la diferencia. Entonces, tiempo, con la evolución, el que tiene poder político-militar se puso a perseguir, a matanza, a judaísmo, que tiene poder económico financiero. Es así que en ese periodo nace por un lado un obscurantismo del lado dominado por el cristianismo. El judaísmo también, como mecanismo de defensa, desarrolla una ciencia oculta. Ahí entonces
predomina la cultura humana, la cultura y la tradición. ¿Sí? Es en esta etapa que en el mundo occidental se desarrolla mucho el misticismo y el esoterismo. El misticismo y el esoterismo. En esta etapa, para eso el Eterno dice: conseguís anular de ambos lados, conseguís anular la eficacia de la palabra del Eterno por intermedio de la tradición que vosotros mismos habéis transmitido. Es interesante que, por ejemplo, del lado del misticismo judaico, es cuando se desarrolla bastante la cábala. El cabalista. Una tradición que llega a anular la eficacia de la palabra del Eterno. Y ya con la tradición de descartar el mesianismo de aquel clavado en el madero, la cosa tornó-se terrible. Repito, el Eterno dice a los cabalistas, a todo mundo de teorías de exoterismo, ocultismo, de ciencias ocultas, tanto por el judaísmo como por el cristianismo: conseguís anular la eficacia de la palabra del Eterno por intermedio de la tradición que vosotros mismos habéis transmitido. Volvamos a la relación del cristianismo versus el judaísmo. El cristianismo dominando el poder político militar, y el judaísmo el poder económico financiero. En que el clímax llega, mencionaré algunos hechos históricos. Por ejemplo, la matanza en Chipre en el año 115, la matanza en el Reino Unido de los judíos, ¿sí? Del Reino Unido en el año 1306, en Jerusalén, con las cruzadas, 1096, 1099, en Toledo, la gran matanza, en 1355, Hungría, del año 1349 a 1349 a 60, terrible. Pero algo más interesante es que en España, agosto 2 de 1492, era el último día de permanecer vivos por un ultimátum. Era el último día de permanecer vivos los que practicaban el judaísmo. Y el 3 de agosto de 1492, quiere decir el día siguiente, Cristóbal Colón, juntamente con otros judíos, se aventuraron y zarparon en 3 barcos, 3 navíos, rumbo a América. Este es el famoso hecho del descubrimiento de América. ¿Sí? Fueron judíos que practican judaísmo en su fuga. Bueno, pues en Europa el cristianismo llega a dividirse entre el cristianismo occidental y el cristianismo oriental. Eso fue en el año 1024. ¿Sí? El oriental es llamado ortodoxo. Siglos después,
el cristianismo occidental se divide por un movimiento de reformistas y por otro lado la Iglesia Madre practica la contrarreforma. Entonces se divide entre cristianismo occidental protestante, reformistas, de predominio anglosajón, y el cristianismo occidental católico, de predominio de los latinos. ¿Sí? Y es así que la contrarreforma va hacia los reformistas a matanza. Es así que los reformistas de predominio anglosajón migran, hay una migración protestante para formar Estados Unidos de América versus Europa católica. Bueno, así que la Europa occidental queda predominantemente con cristianismo occidental católico, de predominio latino, y el judaísmo, allá en Estados Unidos, al judaísmo se suman el cristianismo occidental protestante. El protestantismo y el judaísmo se juntan allá, se desarrollan en Estados Unidos una nación con libertad religiosa. En esto aparece el sionismo, un movimiento que reclama la existencia de un Estado nacional judío de etnias de múltiples naciones practicantes del judaísmo. Entonces, un Estado nacional judío independiente y soberano. Y precisamente pedían algún pedazo de tierra donde estaban los pueblos hebreos. Bueno, es en este entorno en que desde la Primera Guerra Mundial hasta Adolf Hitler ocurren unos sucesos entre unos cambios importantes entre el cristianismo occidental católico y el judaísmo con el cristianismo occidental protestante del otro lado. Me gusta hablar de Adolf Hitler. Su nombre significa un lobo noble, Adolf. Una persona que no hesita en asumir la responsabilidad por sus hechos. Oye, analiza y después toma decisiones firmes, de las cuales difícilmente vuelve atrás. Ese es el carácter de ser Adolf. Ese carácter de ser Adolf. Si las decisiones que tomó son buenas o malas, difícilmente que se remueva de ahí, de sus convicciones. Es hombre de convicciones, Adolf. Adolf Hitler es o fue el defensor de la cristiandad, confeso. Y él dice, nesses diferentes: estoy personalmente convencido del gran poder y significado profundo de la cristiandad, por lo que no permitiré que alguna otra religión sea promovida. Esa era la convicción cristiana de Adolf Hitler. Del mundo occidental, ¿quién será seguidor? ¿Quién será hitleriano? Hitleriano, aquel que
personalmente está convencido del gran poder y significado profundo de la cristiandad. ¿Quién más? Adolf Hitler. Y sigue diciendo, como dentro de la cristiandad, como católico, jamás me sentiría cómodo en una iglesia evangélica o en sus estructuras. Es por eso que tendría muchas dificultades si tratase de regular los asuntos de las iglesias protestantes. Punto. En todo caso, la gente evangélica y demás protestantes me repudiarán. Es así que, incluso bajo concordato con el Vaticano, el catolicismo era la única iglesia o corriente eclesiástico que estaba permitido no solo en Alemania, incluso en Europa, Portugal, España, sí, toda Europa occidental. Bueno, ahora la pregunta, dentro del cristianismo occidental católico, con Adolf Hitler, ¿cómo se encaró con Bantu, el Rosh del Eterno, el que representa Israel? Es interesante, señor secretario, cómo la historia es contada. Quien domina es quien cuenta la historia. El Occidente, los países occidentales dominan el orden mundial, entonces la historia se nos cuenta bajo enfoque del Occidente. ¿Qué sabe? Los parlamentarios de la UE, los jefes de Estado de las naciones europeas o del mundo, ¿qué saben de la relación del cristianismo occidental católico bajo la égide política de Adolf Hitler con relación a Bantu, el Rosh del Eterno? Es que los hechos del Cambuta, bueno, Cambuta era el apodo, era la inferencia, se hacía referencia a Adolf Hitler por su pequeña estatura. Entre los bantus se dice Cambuta, por su pequeña estatura. Los hechos de Cambuta contra Bantu están en el silencio más bonito de la historia del Occidente. Incluso cuando no se cuenta, la gente no sabe. Tengo la certeza que muchos parlamentarios de la UE no saben nada de cómo Hitler, cómo el cristianismo que profesan hoy ha tratado Bantu bajo la égide de Adolf Hitler. No voy a revelar la historia, ¿sí? Pero las formas experimentales médicas en ese pueblo, la esterilización, así como en Egipto antiguo, se mataban los bebés de los hijos del Eterno, del pueblo del Eterno, de los israelitas, en Egipto como esclavos. Si naciera varón, era muerto. Si naciera una dama, una niña, se le dejaba.
para extinguir al pueblo del Eterno, la descendencia del Eterno. Hitler y todo sistema cristiano occidental católico, Hitler se empeñó a esterilizar al bantus sobre su dominio. Vacunas para esterilizar al bantus. Es como secuela hoy día, mismo cuando envían vacunas de COVID a África y dicen que son vacunas modificadas, menos caras para los africanos. Aquí no se ponen las, mismo el africano tiene resistencia para las vacunas debido a esto. El africano está traumado con las vacunas. Niños no son vacunados, los padres no llevan a vacunar a sus hijos por este trauma. Y más, desconfían, porque hasta hoy estadistas en la ONU se pronuncian contra la proliferación del Bantu. Y por eso se desconfían las vacunas preparadas para esta región. Dejando eso de lado, Cambuta difamó. ¿Quién apaga la difamación? La difamación es tremenda. Es como fuego que se puede encender, mas nadie quiere apagar, sabe apagar. Cambuta difamó contra Bantu como fuente de enfermedades contagiosas nato, como violador sexual nato, como vicioso y violento, como ladrón nato, hasta la fecha. Muchos pueblos europeos tienen este concepto. Pueblos ya se guían bajo este concepto. Las autoridades en Europa, las autoridades en Estados Unidos de América, si hubo un robo, un robo y no se sabe quién es y ven que hay un banco, se le agarra a ese es el ladrón hasta demostrar lo contrario. Ya pasó meses, años en la cárcel, hasta que se demuestre su inocencia. El individuo, bueno, para el europeo, el individuo es inocente hasta que se demuestre que cometió delito. Pero para Bantu es delincuente hasta que se demuestre lo contrario. Así. Me acuerdo, un muchacho en Estados Unidos fue autorizado por sus padres para ir a una fiesta porque es una familia confiable, una fiesta que se realizaría en casa de una compañera de escuela cuyo padre es el anciano de la iglesia. Allá fue el muchacho y después luego hizo una llamada. Papi, mira papi, estoy en peligro. ¿Pero qué peligro? Es que están corriendo aquí bebidas alcohólicas y no solo. El polvo blanco que vemos en la televisión, no quiso decir el nombre, está corriendo aquí y tengo miedo. ¿Qué pasó? Es que si viene que la policía me van a agarrar a mí. Porque él es el único bantu que estaba ahí. Todos los demás eran de origen europeo, gringos.
Bueno, el padre nada más le dijo, tranquilo, no se espante, no se estrese, no diga a nadie. Haz de cuenta que te vas al baño, te olvidaste de algo y te retiras. 20 minutos después, papi, ya me salí, ya estoy en la casa. Perfecto, se acabó el asunto. Es que el banto, la difamación que tiene, él es delincuente nato, ese es producto de trabajo de cambuta. Hasta la fecha, tanto en Europa Occidental como en las Américas. ¿Sí? Y no saben. Hoy eso es lo que tiene el europeo o euroamericano en la mente sobre Bantu. Pero les voy a revelar algo que tiene el Eterno en la mente sobre Bantu. Dice el Eterno: este es mi nombre para siempre. Bantu es mi hijo, mi amado hijo que me deleita. Porque mis palabras están en él. Yo cada vez que hablo de Bantu, van a encontrar en la escritura como Efraín. Yo cada vez que hablo de Bantu o Efraín, más intensamente me recuerdo de él. Lo tengo en mi corazón. Porque su palabra está en él. Y el Eterno dice, lo tengo en mi corazón. Pues eso se le dice Bantu. Bantu es, en hebreo, significa, se dice Ben Adam. Ben Adam. En las lenguas latinas, bueno, primero, en la historia de la humanidad, ¿sí? Hay un ser que con orgullo, con satisfacción, él se dice el Ben Adam. En vuestras Biblias latinas lo van a encontrar el Hijo del Hombre. Aquel que se dice Bantu, se le puede llamar Bantu, Ben Adam. Su nombre propio es, como hombre, aquel hombre es Yahshua HaMashiach. Porque Yahshua HaMashiach es Bantu. Yahshua HaMashiach, aquel que fue clavado en el madero, es Bantu. Y los pueblos Bantu constituyen el remanescente, el resto de su descendencia biológica Rosh. Aquel Mashiach no es europeo, no es de tez blanca, no. Él es Bantu. Bueno, y entonces, la relación entre Adolf Hitler con Rosh, con Bantu, es la misma. Es que Rosh, del Eterno, Rosh se traduce en las lenguas árabes, Ras. En latín, raza. Francés clásico, raza. Portugués, raza. Español, raza. Ese Rosh. Sí. Y no es Rosh, no es raza como el concepto popular que tenemos, raza tiene que ver con color de piel. No.
Y Adolf Hitler dijera, lo escribió: no pongo la raza sobre la religión, pero veo el peligro en los representantes de esta raza de Ross. Ve peligro para la iglesia y el Estado. Entonces, voy a abrir un paréntesis para explicar la palabra racismo. Me parece que voy a tomar una palabra: temor. ¿Sí? Así como hay amor en diferentes formas: amor maternal, amor filial, amor paternal, amor fraterno. Así, también el temor tiene sus manifestaciones. Hay un temor reverente hacia el Creador para adorarlo. Y también el Eterno, cuando crió a los animales y aves y peces, les puso un temor. Él tiene un temor hacia el hombre. ¿Sí? Pero puso la serpiente, manifiesta su temor al hombre, atacándole para inyectarle su veneno. De entre los animales, aves, peces, todos los animales, seres creados por el Eterno, la serpiente manifiesta su temor al hombre, atacándole para inyectarle su veneno. Se siente amenazado, por eso le pica. Así que llamemos, de entre los animales, el temor perseguidor de la serpiente. Ese es un temor perseguidor. Ese temor que hace con que ataca. ¿Sí? Mientras que el temor de un perro domesticado es de amistad, de tratar bien al dueño, cuidar al dueño, por ese temor. Pero la serpiente tiene un temor perseguidor. El perro tiene un temor defensor, protector de su dueño. El Eterno dijo en su palabra que yo soy un padre para Israel. Y Bantu es mi Rosh. Bantu o Efraín es mi Rosh. Así que Bantu, porque Bantu es mi Rosh, el Eterno dice que cuando Bantu habla, infunde temor. Fue ensalzado en Israel, por eso. Porque Bantu es mi Rosh, fue hecho un pueblo asombroso desde su principio y después. Porque Bantu es mi Rosh, es un pueblo temido por vecinos y naciones lejanas. Sí, sí. Si uno va entre los aztecas, los mayas, aztecas, euroasiáticos, orientales, tienen temor a Bantu, que infunde simpatía, estiman. El maya, el azteca, el asiático le da gusto, quiere conocer, quiere tener amistad con Bantu. ¿Sí? El occidente, debido al ATP que recibió del dragón, la serpiente antigua, y desde matar a Yahshua, el Bantu, la cabeza del Bantu,
Rosh, siempre manifiesta su temor a Rosh del Eterno, atacándole. Así fue. Desde el tiempo de Herodes y Pilato. El temor perseguidor del occidental contrabando el Rosh del Eterno. Así que, señor secretario de las Naciones Unidas, tomada esa definición, racismo es el temor perseguidor contra necesariamente el Rosh del Eterno, Bantu. Y no es por el color de piel, porque si no, tendría que llamarse melanofobia, no racismo. Es que Bantu es Rosh del Eterno, no por melanina, sino por el principado de Mashiach inherente en su gen. Y Adolf Hitler, a los judíos practicantes del judaísmo, no importa de qué nación fuera, podría ser su paisano, un alemán, un nazi, podía ser un portugués o hispano, ibérico. Los judíos, practicantes del judaísmo, acusados de traer a esta raza, sí, Adolf Hitler dice, escribe en su obra Mein Kampf, dice, mi lucha, esa es la lucha de Adolf Hitler. Entiendan, Adolf Hitler, su lucha. Fueron los judíos los que trajeron los negros hasta la ciudad de Rin. Grave. Fue una cosa grave. Entonces, los que trajeron a esa raza, Hitler les hizo carne para holocausto contra hombres de muchas naciones practicantes de judaísmo. En su muerte, Adolf Hitler, hijo de la Iglesia Católica, murió mientras defendía la cristiandad. Escribe la prensa del dictador Franco en la fecha de mayo 3 de 1945. Entonces, aclaremos ciertas cosas. Rosh es el linaje genómico con el principado de Mashiach. Dijimos, Rosh en árabe, ras en latín, ras en francés clásico, raza en portugués, raza en español, se refiere exclusivamente a Bantu, que es el Rosh del Eterno, que representa a Israel, que es designado mediador del Eterno para entre las coligaciones de Occidente y Oriente. Reafirmo que racismo es el temor perseguidor contra necesariamente el Rosh del Eterno, Bantu, por principado de Mashiach inherente en su gen. Otra aclaración es el término judío. En hebreo es Judío.
y Judá o Yaudá. Judío se define, presentaré aquí definiciones, persona de la tribu de Judá o Yaudá, una de las 13 tribus de Israel, hijos de Jacob, descendientes de Jacob. Es biológico. Ser judío es algo biológico en estos términos. Judío, persona de la casa o reino de Judá o Yaudá, cuando las dos naciones cuando se dividió en dos naciones, casa de Israel, casa de Yaudá. Y entonces eran de la tribu levita, Benjamín, y de Yaudá, propio tipo de judío biológico. Entonces, algunos eran biológicos entonces muchos son esos, todos eran judíos por ciudadanía a ese reino hebreo que se llamaba Judá o Yaudá. La tercera definición que cunde hoy, judío, es practicante de judaísmo. Es religión fundada por colonos occidentales que fueron allá. ¿Por qué? Cuando el rey de Asiria transportó para europeos y ocuparon la tierra que dejaron los israelitas, ellos se pusieron a adorar sus dioses, sus cultos. Y entonces hubo unos problemas, hubo unas crisis, epidemias, e incluso leones comían a los nuevos habitantes. Y alguien les dijo: oiga, en esta tierra no se debe venerar a estos dioses, por eso está ocurriendo eso. Y entonces un profeta fue a decirlo al rey de Ashur. Entonces el rey de Ashur fue de los deportados, fue a tomar gente de la tribu de Leví, ¿sí? Los Kohaní, los llevó allá para que enseñara cómo adorar. A esos europeos occidentales fueron enseñados a adorar a Elohim. Son estos los judíos de hoy, los que practican judaísmo. ¿Sí? Bueno, de estos tres, me gustaría que tomaran un consejo del Eterno. El Eterno advierte diciendo: yo conozco la blasfemia de los que se hacen llamar Yaudín, pero no lo son. Por el contrario, son sinagoga de Hasatán. No, solo un consejo. Pero lo que pretendo fincar bien es que Israel, de las 13 tribus, es diferente del Estado de Israel que tenemos hoy. Es que el Estado de Israel de hoy, que está derramando sangre entre los palestinos en Gaza, que está arrasando, es una nación consecuencia de persecución religiosa constituida por etnias de múltiples naciones practicantes de judaísmo, cuyo gentilicio es israelí, concebida por el occidente no católico anglosajón, creada por la ONU mediante votación en 1947 y proclamada en mayo 14 de 1948 para colonizar
en Palestina, que estaba bajo administración británica, un territorio que históricamente fue el reino de la Casa de Judá, donde dominan las etnias actualmente, en el Estado de Israel, dominan las etnias Askenazi, que es decir, originarias de Alemania, Europa Central y del Este, Cáucasos, y de etnia sefarad, originarios de Portugal y España. Para ser judío, otros se convierten en israelíes a través de la halakha, una ceremonia que es en cumplimiento de requisitos de judaísmo, religión. ¿Sí? Tiene bocas religiosa. Es un estado religioso. Mientras que Israel, que el Eterno refiere mi pueblo, está constituido por las 13 tribus descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, cuyo gentilicio es israelita. El Estado de Israel, su gentilicio es israelí. Aquí, el Israel del Eterno, de las 13 tribus, el gentilicio es israelita. Y como las estrellas del cielo, es una gran multitud de naciones, no una, dispersa en lugares más distantes bajo el cielo y dispersa entre los que practican el cristianismo, los que practican el islamismo, los que practican el hinduismo, los que practican el judaísmo, entre los 4 rincones de la tierra, ángulos de la tierra. Y según el linaje de sangre, cada israelita será de una de las 13 tribus: Rubén, Dan, Simeón, Gad, Leví, Asher, Judá, Neftalí, Zebulún, Menashe, Efraín o Bantu, que es el Rosh entre las 13 tribus, Isaacar y Benjamín. Entonces, regresamos en el conflicto Oriente-Occidente. Hoy, el Occidente, los calientes, tienen 2 puntas de lanza: Europa Occidental, abocada en Ucrania, contra el Oriente, encabezado por Rusia. Y la otra punta de lanza es el Estado de Israel, con punta de lanza del Occidente, hacia el Medio Oriente, el mundo islámico. Con la carnada es Gaza. Y del Medio Oriente, parece que está encabezado por, se dice, Irán. Bueno, el pronóstico dado por el Eterno es que el Occidente será capturado. Esa abominación que causa devastación, matanzas indiscriminadas, será capturado. ¿Hasta qué punto se deja el Occidente capturado? Esa es la pregunta. Entre los efectos de guerras en Europa, más la persecución de practicantes de judaísmo, fíjense ese detalle. Europa Occidental, con su cristianismo occidental católico, de predominio latino, con la Primera y Segunda Guerras mundiales, el judaísmo no solo mantuvo, desarrolló más su poder económico y financiero, pero también Europa Occidental, atención, UE, perdió el poder político militar.
que pasó hacia el judaísmo con cristianismo protestante. Este es el efecto de las guerras mundiales, más la persecución de Europa occidental contra el judaísmo. Bueno, entonces la pregunta ya. En el actual conflicto geopolítico y energético entre el Occidente y el Oriente, la Europa hoy está gobernada por gente enojada permanentemente. Es que gobernar obcecados por odio, vociferando todos en coro de enojo, y nadie puede discernir. Porque ahora la Europa occidental, la UE, está bajo una dictadura democrática. Todos tienen que pensar igual. Todos tienen un nivel de odio. Un odio obsesivo. Gobernar así no pueden discernir. De tal manera que el juicio de los gobernantes, dice el Eterno, los opresores son muchachos inmaduros, dominados por mujeres que gobiernan como desean. La apariencia del rostro de ellos los convence. Que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan, matan y lo defienden en la ONU. ¿Sí? Predican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque allegaron mal para sí. Allegaron mal para sí. El Occidente será capturado en este conflicto. ¿Hasta qué punto? Esta es la pregunta. Que será capturado es indiscutible, es sentencia del Eterno. Lo que es discutible, ¿hasta qué punto? ¿Qué aspira a perder Europa occidental en el presente conflicto? Ya perdieron el poder político y militar que dominaron por siglos. Ahora son caciques, dependen. Si Estados Unidos no prevalece, Europa va a sentirse huérfana, desamparada, Europa occidental. ¿Qué cosa? ¿Qué cambios en la historia? ¿Qué aspira a perder más Europa occidental en el presente conflicto? ¿Le bastará ganarse la independencia energética del Oriente, de Rusia, para ganarse la dependencia energética transatlántica con la consecuente y inevitable implosión industrial? Pregunte a Alemania, ya está sufriendo. Con la cortada de gas energética que es de Rusia hacia Europa, está en una implosión industrial. ¿Qué piensa Europa? ¿Qué espera? ¿Qué expectativas tiene? Es ahí donde el Eterno dice, vamos a tener otro punto de partida.
Si el punto de partida fue de que el Eterno, ¿sí?, estableció, interpuso a Abraham y su descendencia para bendecir a todas las naciones de la tierra. Ahora, el Eterno está banto, está interpuesto. Es la descendencia, es la cabeza, es el Rosh, representa a Israel. La descendencia de Abraham, Jacob, Isaac y Jacob, como medio para bendecir todas las naciones de la tierra. Para eso, para paz mundial inmediata y en obediencia al Eterno, Bantu está listo para mediar en este conflicto entre las coligaciones de naciones de Occidente y el Oriente. De esta manera, les invito a que estemos atentos para recibir las 5 indicaciones para la resolución del conflicto mundial actual. Entonces, tengamos un intervalo, un receso, y al regresar recibiremos estas indicaciones por parte del Eterno. Gracias por escuchar y por esperar.